Saludos amigos, aquí veremos un tutorial sobre las clases abstractas y las interfaces en Java. Haremos unos ejemplos prácticos para comprender rápidamente lo que son esas cosas. Como ven aquí, esto serán las cosas que ustedes aprenderán en este video. Van a conocer lo que es una clase abstracta, la importancia y el uso de una clase abstracta, conocer las interfaces, la importancia y uso de las interfaces y por último, utilizaremos el polimorfismo con las interfaces y evidentemente estaremos utilizando las herencias porque sin las herencias no se podría explicar este video. Para empezar, vamos a crear aquí un paquete. Voy a crear un paquete aquí que lo llamaré con Efraín. Recuerden que son microsystem. Recuerden que tenemos que ponerle como nombre un dominio inverso a los paquetes. Bien, eso lo vimos ya en un video pasado que había creado. O si no, lo pueden chequear en mi canal. Vamos a crear aquí un punto Java para iniciar, al cual le voy a poner como nombre persona.java. Vamos a editar eso con Notepad. En este caso utilizaré Notepad que creo que es mejor para aprender que Eclipse. Bien, vamos a crear aquí una superclase a la cual llamaré persona y esta clase va a tener, como su nombre lo indica, varias subclases porque va a ser una superclase. Vamos a decir que esta superclase va a ser padre o madre de varias subclases que van a tener nombre. Las personas que hereden de esta van a tener un nombre y van a tener un- una edad de tipo entero. Como ven, yo lo estoy haciendo de tipo private porque en Java normalmente todos los atributos son de tipo private, ya que es un lenguaje orientado a objetos. Y para que no haya una confusión entre objetos y sucedan posteriores casos, es mejor ponerlos en private. Vamos a crear rápidamente los getter y setters, eh, esos métodos que ven ahí. Eh, este método no me va a retornar nada, me va a establecer el nombre de la persona que yo le pase como parámetro. Y este método me va a aceptar un parámetro de tipo string, que va a ser el nombre de la persona. Y lo que hará este método es simple. Lo que me va a establecer este nombre que ya tengo con el que tú me pases, o con el que le pasemos por el parámetro. Vamos a poner otro, set edad, va a tener de tipo entero una edad, tener de tipo entero una edad, y lo que va a hacer es que esta edad que tengo me la va a igualar a lo que yo le pase por el parámetro. Vamos a poner otro método que me devolverá un string que va a ser get nombre, no va a tener nada como parámetro y lo que me va a devolver cuando yo lo llame a this.nombre. Vamos a crear el de la edad que me devolverá un entero que va a ser get edad. No va a tener nada tampoco como parámetro y lo que me va a devolver esta edad. Lo que hemos hecho hasta ahora son los getter y setters de esos atributos que ven ahí. Vamos a crear otro método, hablar, que no va a retornar nada tampoco, no va a tener nada como parámetro y lo que va a hacer es lo siguiente, o no va a hacer nada hasta ahora, le vamos a hacer una anulación, o lo vamos a anular posteriormente. Vamos a hacer otro método que se llame caminar y no va a tener nada como parámetro tampoco. Vamos a crear otra clase, vamos a llamarla por ejemplo José, public class José. Vamos a guardarla rápidamente en el mismo directorio que nos encontramos, como ven aquí, con punto frame, y vamos a guardarlo. Public class José. Bien. Vamos a hacer rápidamente ya la herencia aquí. Si tienes dudas sobre la herencia y el polimorfismo, puedes ver un video que tengo en mi canal, que sin duda te quitará esas lagunas. Vamos a decir que esta clase extiende a la clase persona, lo que significa que todos los métodos públicos que tenga aquí automáticamente esta clase lo adquiere. Vamos a hacer rápidamente la anulación, como les había dicho, del método hablar que tengo en la superclase. Y vamos a decirle, ahora sí lo vamos a escribir algo en el cuerpo. Vamos a ponerle un system.outPrintln, system.outPrintln,
que nos diga, lo siguiente. Hola, soy José y estoy hablando. Eso es lo que va a hacer. Vamos a crear otro método o hacerle la anulación a este otro. Le hicimos el de hablar, ahora vamos a hacerle el de caminar, la anulación. Vamos a llamar que sea caminación, sumo caminar. Digo, tiene que llamarse así cuando hacemos una anulación a un método. O sea, tiene que tener la misma firma aquí, el mismo modificador de acceso, el mismo retorno y el mismo nombre. Y los mismos parámetros también. Vamos a poner un sistema line que va a decir: hola, soy José y estoy caminando. Bien, vamos a crear otra clase, la cual va a tener el método main. Vamos a llamarle sistema, en este caso, sistema.java, y vamos a guardarla en el mismo directorio que está. Vamos a crear aquí el método main para ir probando eso y ejecutando eso. Los string, rs, y vamos a rápidamente crear el objeto de la clase José. Vamos a crear un José y eso va a ser igual a un new José. Antes de yo llamarlo, vamos a hacer vamos a probarlo desde ahora. Vamos a llamar el método hablar. Y vamos a llamar el método caminar. A ver si no se me pasó algo por aquí. No se ve nada. Bien, vamos a ir compilando eso entonces. Vamos a irnos al escritorio y vamos a irnos al paquete que nombré ahí. Vamos a ejecutar entonces, a compilar a sistema.java. Como ven, no me tiró de error, y si lo ejecutamos deberá de salirnos: hola, soy José y estoy hablando, y hola, soy José y estoy caminando. O sea, los métodos hablar y caminar de la clase José. Bien, vamos a crear otra clase a la cual le llamaremos public class Juan. Vamos a llamarle Juan, a guardarla en el mismo directorio, en .java, y vamos a crear aquí un método también. Bueno, esta clase también va a extender a persona. Cada vez que ustedes vean ese keyword, esa palabra clave, siempre imagínense en is-a, la relación is-a. Lo que tú me pongas aquí tiene que ser lo que esté aquí. Y como vemos ahí, persona. Juan es una persona. Por lo tanto, tiene sentido la herencia. Vamos a crear aquí, hacerle el override al método o la anulación al método hablar. Vamos a decirle un system open line, que va a decir lo siguiente: estoy hablando, soy Juan. Y vamos a crear otro método caminar. Lo que yo estoy haciendo aquí es parecido a la clase de José. Lo que le estoy haciendo es un override al método system.out.println, que va a decir lo siguiente: estoy hablando, soy Juan. No, estoy caminando, soy Juan. Bien, ahora viene lo de las clases abstractas. ¿Qué pasa? Que yo estoy creando objetos de esta clase, o sea, que es una subclase de la clase persona, de esta que ven aquí. ¿Qué pasa? Que las clases abstractas se usan cuando yo no quiero que me creen objetos de una clase. Y en realidad yo no quiero que me creen objetos de la clase persona. ¿Por qué? Porque cuando creen un objeto de una clase persona, como ustedes sabrán, hay muchas clases de persona. Hay muchas personas. Ahí está Juan, María, etcétera. Si tú me dices un objeto de la clase María, ¿qué tú me estás diciendo? Tú no me estás diciendo nada. Por eso es que si yo creo un objeto de la clase José, por ejemplo, yo sé que ya es un José. Bueno, un objeto José que estoy creando. Pero cuando yo creo una persona no es algo en específico. No sé si me captan la idea, pero esa es la idea de las clases abstractas. Yo poner una clase, por ejemplo, si yo le pongo aquí abstract, 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 entonces yo no podré crear objetos de esa clase. Ahora, ¿por qué es verdad esto? Bien, pues vamos a comprobarlo.
Aquí yo voy a crear un objeto de la clase persona. Vamos a poner la persona, va a ser igual a un new persona. Y ya verán cómo me tirará un error, ya que la clase persona es una clase abstracta. Y por lo tanto no puedo crear instancias de esa clase. Vamos a comprobarlo. Y como era de esperarse, mirenlo ahí. No puede ser instanciada. ¿Por qué? Porque es abstracta. No puedo crear objetos de una clase abstracta. Y normalmente las superclases son clases abstractas, ya que tanto el programador y el usuario no deben de hacer instancias de las clases así, que tengan subclases, ya que no vale la pena o no tiene sentido hacer un objeto de una superclase. De las subclases sí, pero no de ella en sí. Bien, ya vimos, hasta ahora hemos visto, vamos a ver para eh, ir comprendiendo todo. Conocimos lo de la clase abstracta, importancia y uso, se los acabo de decir. Bien, vamos ahora con las interfaces. ¿Qué pasa? Que en Java solamente contamos de una herencia simple. ¿Cómo así herencia simple? Bueno, que yo puedo solamente extender de una sola clase. Como ven ahí, este es un persona. Yo no puedo decir este en persona y otra clase. ¿Por qué? Porque en Java no contamos con eso. Algunos lenguajes como C++ o C tienen herencia múltiple, lo que quiebra algunos problemas, pero no detallaremos. Bien, entonces vamos a crear aquí una interfaz para bien, vamos a seguirle explicando lo que le estaba diciendo. ¿Qué pasa? Que en Java no contamos con la herencia múltiple, pero ¿qué pasa? Existen las llamadas interfaces que son las que nos ayudan cuando nosotros queremos tener herencia múltiple en Java. Vamos a hacer aquí para que ustedes vean una interfaz que la llamaré enfermo, por ejemplo. Entonces vamos a crear enfermo.java. Antes de comenzar a tirar el código, ¿qué pasa? Que yo, por ejemplo, en el caso de que yo diga que José es una persona bien, pero entonces si yo quiero decir que José es enfermo, ¿podría yo decir esto? Enfermo, enfermo aquí. Claro que no podría porque en Java no contamos con eso, no contamos con herencia múltiple. Pero yo puedo hacer otra cosa para poder hacer eso. Yo puedo hacer aquí una interfaz, aclararles que cuando yo digo public interface, estoy creando una interfaz, no una clase. Por eso es lo que distingue más las clases y las interfaces. Y aunque yo no ponga abstract aquí, ellas se crean automáticamente abstractas, las interfaces. Y los métodos, vamos a hacer un método que se llame, por ejemplo, estornudar, por ejemplo. Podría ser. Y le pongo punto y coma. Se fijan como yo no he puesto las llaves que normalmente se ponen en los métodos. Por eso es que las interfaces son una especie de contenedor de datos. ¿Por qué? Porque son abstractas, no puedo crear objetos de clases abstractas. Pero ¿para qué me sirve? Para yo tener métodos y hacerle una anulación donde yo lo implemente, como veremos ahora. Y también, aunque yo no le ponga abstract aquí a los métodos, ellos se hacen automáticamente abstractos. ¿Qué pasa? Que cuando yo entonces, para yo heredar una interfaz, o mejor dicho, usarla, yo uso el keyword implements. Entonces ahí pongo el nombre de la interfaz, en este caso. ¿Qué pasa? Que cuando yo implemento una interfaz, hay una regla en Java que yo tengo obligatoriamente que anular los métodos que tenga esa interfaz. En este caso tiene estornudar y yo no lo estoy anulando aquí, como ven. No hay ningún método que se llame aquí estornudar. Y vamos a comprobarlo eso, compilando eso para que ustedes vean que me va a tirar un error. Ahí ven, mírenlo ahí, como me dicen que José no es abstracto, mírenlo ahí. Por eso debe anularme el método de la clase de la interfaz estornudar, mírenlo ahí, el método estornudar. Por eso es que cuando yo implemento entonces una interfaz, yo tengo que obligatoriamente poner los métodos que tenga esa interfaz. Vamos a hacerle anularlo entonces y vamos a decir un system.out.println que va a decir Shu soy José. Y en efecto, si yo compilo ahí sí no me debería de tirar error. Y ahí ven como en efecto no me tira error. Y ya ven ahí entonces como yo estoy implementando la interfaz enfermo. Y es como decir que yo estoy diciendo que José es una persona y es o está enfermo. Eso se puede dar. Y ahí ustedes pueden ver como yo rompí eso de herencia simple en Java. ¿Por qué? Porque estoy heredando de dos clases al mismo tiempo.
Bueno, que la interfaz yo tengo que anular los métodos que tenga. Bueno, lo hago, pero estoy haciendo herencia múltiple, que es lo que se buscaba con las interfaces. Vamos a decir también que la clase Juan va a implementar también a la clase enfermo. Vamos a hacerle el override. Vamos a decir estornudar. Y vamos a decir mediante un system.open9 que va a decir soy Juan. A Juan todavía no le llamaban el método main, pero vamos a hacerlo ahora. Ok, aquel que era el objeto de la clase José, llamo a José a hablar, a caminar. Vamos a llamar a José estornudar también, para que nos salga la pantalla. Vamos a hacer una línea en blanco aquí, sistema printline que no va a tener nada, una línea en blanco. Y vamos a crear ahora de la clase Juan el objeto Juan. Vamos a decir new Juan. Antes de ejecutar todo eso, vamos a empezar a establecer, vamos a llamar el método setNombre de la clase José, y ya saben que me acepta un parámetro. Aquí tengo que pasarle un parámetro de tipo string que lo declaramos ahorita. Vamos a decirle, hola, soy Juan. No, Juan no, José. Vamos a hacer el 0 también de edad. Y vamos a decir, vamos a pasarle en la edad 45 años. Vamos a pasar. Y aquí vamos a decir, entonces, vamos a crear esos métodos que están ahí. Vamos a llamar primero, antes de llamar el método a caminar y hablar, vamos a llamar mediante un system.openPrintline. Vamos a imprimir a jose.getNombre, o sea, el nombre que le establecí ahí, se me va a imprimir. Vamos a hacer otro system.openPrintline para imprimir la edad. Vamos a decir José tiene, entonces aquí vamos a poner a jose.getEdad, el método que establecí. Entonces vamos a ponerle aquí más jose.edad, getEdad, y vamos a decir también aquí años. Esto en inglés, vamos a ponerlo aquí para que no se me vea. Bien, entonces yo estoy llamando al getNombre de José, el método caminar. Bien, tengo todo de José. Ahora vamos a Juan. Vamos a decir Juan.setNombre y vamos a pasarle como parámetro hola, soy Juan. Vamos a llamar al set edad de la clase nombre de Juan. Vamos a pasarle que tiene 35 años. Y ahora mediante un system.openPrintline vamos a imprimir en pantalla antes del printline vamos a llamar a Juan.hablar. El método hablar y también el método caminar de Juan. Y vamos a decir aquí mediante un system.openPrintline que va a imprimir a Juan.getNombre, que me va a imprimir en pantalla el nombre de Juan, el que le establecí aquí. Y vamos a imprimir en pantalla también printline, que va a imprimir a Juan. Nos vamos a decir primero aquí Juan tiene vamos a decir Juan.get edad, a decirle edad, y vamos a ponerle años, years. Como ven ahí, yo lo que he hecho aquí he establecido los nombres de las clases, en este caso Juan, José, y llamé los métodos correspondientes, caminar y estornudar, que lo establecimos hace un momento. Aquí también lo hice con Juan. Vamos a compilar rápidamente eso, ahí no me debería de tener error, pero vamos a ver si vamos a ejecutar ahora eso en el sistema. Y ahí ven entonces cómo me sale lo que era esperado. Me sale, hola, soy José. José tiene 45 años. Me sale, hola, soy José y estoy hablando, hola, y estoy caminando, soy José. Me sale, hola, soy Juan, Juan tiene 35 años, estoy hablando, soy Juan.
estoy caminando y lo que pasa es que no llamé aquí a Juan.estornudar, me faltó eso. Y vamos a compilar de nuevo y vamos a ejecutar. Y ahí ven como en efecto me sale todo. Bien, ahora viene lo del polimorfismo y las interfaces. ¿Qué pasa? Que no, vamos a crear otra interfaz para demostrarles a ustedes que yo puedo implementar varias interfaces al mismo tiempo. Y no varias, sino la cantidad que yo quiera de interfaces. Y por eso es que la herencia múltiple o simple, la herencia simple ya se rompe ya, ¿vale? Porque podemos usar las interfaces que se nos pegue la gana. Vamos a hacer otra interfaz a la cual la llamaremos inválido. Inválido. Vamos a guardarla en el directorio inválido.java. Y vamos a decir que esta interfaz va a tener un método que voy a tener que anularlo, donde en las clases que lo implemente, esta interfaz, que se llamará decir miembro. Que mediante ese método vamos a decir el miembro que le falta es inválido. Aquí vamos a decir que José implementa enfermo, pero también va a implementar a inválido. Es decir, él es enfermo, él es una persona y es inválido. Y como ya saben, vamos a hacerle la lunación al método eh, decir miembro que acabamos de hacer ahora. Y vamos a decir mediante un system.out.println system.out.println que va a decir lo siguiente. Va a decir hola. Va a decir hola, soy José y me falta mi brazo. Ahí decimos el override al método decir miembro de esta interfaz que vemos aquí. Decir miembro. Vamos a decir que Juan también implementa a inválido. En este caso yo voy a usar dos interfaces nomás, pero ustedes pueden utilizar la cantidad que quieran. Lo que demuestra que ya no existe herencia simple en Java. Eso lo podemos romper nosotros. Vamos a decir miembro. Y vamos a decir mediante un system.println que va a decir lo siguiente. Hola, soy Juan y me falta mi pierna, por ejemplo. Mi pierna. Vamos entonces aquí en el método main a llamar de cada uno. Vamos a llamar a José. Decir miembro y vamos a llamar a Juan. Decir miembro. Si compilamos ahí ven como no me tiene error. Y si ejecutamos, ahí ven como me sale hola soy 12 y me falta mi brazo, y hola soy 2 me falta mi pie. En efecto, ahí ven como implementamos varias interfaces al mismo tiempo y rompimos lo de la herencia simple. Ahora por último vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer el uso del polimorfismo con las interfaces. Yo voy a crear aquí una clase a la cual la llamaré hospital, por ejemplo, public class hospital. Vamos a guardarla ahí mismo, hospital.java, para demostrar lo del polimorfismo. Vamos a decir que esta clase va a tener un método que se llamará mostrar enfermo. Y me va a tener ahora ahí la parte del polimorfismo. Me va a tener como parámetro de tipo inválido. Un inválido me va a aceptar como parámetro. Y lo que me va a hacer es que cuando yo llame ese método me va a llamar a ese inválido, me va a llamar el método decir miembro. Cuando yo llame ese método de este que ven aquí, de este polimorfismo que ven ahí, mirenlo ahí, de tipo inválido, que me acepta cualquier clase que implemente esa clase, esa interfaz inválido. Y lo que me va a hacer es que cuando yo lo llame a ese método, mostrar enfermo, me va a imprimir a decir miembro. Vamos a hacer aquí también otra clase, otro método, disculpen, que se llamará mostrar estornudo, para que vean que yo voy a hacer casi lo mismo que he hecho, pero más fácil. Me va a aceptar de tipo enfermo, un enfermo. Y vamos a decir que de esa interfaz me va a llamar al método estornudar.
Vamos a ir aquí al método main y vamos a borrar todo esto que hemos puesto hasta ahora. Y vamos a crear ahora de tipo hospital un objeto. Vamos a llamarle una variable de referencia para controlar ese objeto, por eso hospital. Y vamos a decir que va a ser igual a un new, la palabra clave para crear el objeto hospital. Bien. Entonces, si yo llamo aquí al método mostrar enfermo, lo que él me va a llamar es de este método, de esta interfaz, decir miembro. Me va a llamar de esta interfaz que ven aquí, de tipo inválido, me va a llamar al método decir miembro. ¿Qué pasa? Que podemos decir lo siguiente. Aquí en el método main yo puedo decir, vamos a decir aquí, estornudar. Vamos a llamar entonces, vamos a crear el objeto de la clase Juan, sobre ser igual a un Juan. Ahora ustedes verán qué divertido esto. Vamos a crear un objeto de la clase Juan y vamos a llamar a hospital y vamos a llamar al método, mostrar enfermo. ¿Qué pasa? Que hospital me acepta un parámetro que es de tipo inválido. Y si yo le paso como parámetro entonces a Juan, en este caso el objeto Juan es un inválido, me va a llamar entonces al método, aquí como le pusimos a decir miembro de Juan. Juan va a decir que le falta un brazo o un pie, lo que le pusimos ahorita. Vamos a compilar eso entonces a sistema.java. Lo que pasa es que yo aquí estoy poniendo hospital y hospital.java. Entonces vamos a compilar eso. Va a ser sistema.java. Y ahí ven como no metí error. Si yo lo ejecuto, Java sistema. Ahí ven como me dice, hola soy Juan y me falta mi pierna. Como ven, eso que yo hice aquí fue un polimorfismo, eso que ustedes ven ahí, que me acepta un inválido. El polimorfismo dice, bien, llamo al método mostrar enfermo y él me dice inválido. El polimorfismo no lo conoce, que inválido es, pero él sabe, bueno, tú eres inválido. Pero ¿qué pasa? Que inválido es una interfaz y tú tienes que tener obligatoriamente un método que se llama decir miembro. Y en efecto, eso es lo que él hace. Él dice ven inválido, y entonces llama al método decir miembro. Y eso es lo que él hace con el polimorfismo. O sea, ese polimorfismo, eso es lo que hace. Vamos a decir también de hospital, vamos a crear los dos objetos. De José vamos a crear José, new José. Vamos a llamar también de hospital, vamos a llamar al método decir miembro. Y vamos a pasarle como parámetro a Juan también. Vamos a decir un system operating line que va a decir una línea en blanco. Y vamos a imprimir a hospital.mostrar enfermo. Vamos a pasarle como parámetro a José, el nuevo objeto que acabamos de crear. Vamos a mostrarle también a enfermo, no, decir miembro y a Juan. Entonces lo que ustedes ven aquí es, para explicarle en otras palabras lo del polimorfismo, él me acepta un inválido, pero él sabe, el polimorfismo sabe que ese inválido tiene que tener alguna rotura del cuerpo o un miembro que le falte. Y por eso él dice, bien, tú eres inválido, entonces ven, llámame el método decir miembro porque tú eres un inválido. Es decir, que él es el inválido que viene, implementa esa interfaz inválido como está ahí. Y al yo implementar una interfaz, es como decir que yo soy un inválido también. Yo soy una persona, soy un enfermo y también soy inválido. En efecto, vamos a compilar eso, a ver si ya no me tira error. Sistema.java. A comprobar bien antes de compilar, mostrar estos nudos, le pasamos como parámetro el objeto y ahí debe de compilar ya. Java C sistema.java. Bien, ahí me compilo bien. Entonces, si ejecuto eso, ahí ven cómo me sale, hola soy Juan, me falta mi pierna y etcétera. Bien, la moraleja del polimorfismo, bien, el polimorfismo, la importancia bien del polimorfismo es que mi aplicación no va a tener que estar cambiando código cada vez que yo tenga que actualizar. ¿Cómo así? Bien, que cada vez que yo creo un objeto de la clase que me implemente esa clase inválido, el polimorfismo no importa, no me importa cuál sea la clase que tú creaste nueva.
Yo lo que sé que él es un inválido porque me está implementando esa interfaz y voy a llamar al del método de sin miembro de esa interfaz. Esa es en realidad la importancia del polimorfismo. Aquí vimos cómo detallamos todo lo de la interfaz en estas clases que creamos en este video y lo del polimorfismo. Ahí ven cómo me acepta una interfaz de tipo interface me acepta un enfermo y me llama el método estornudar porque él sabe que él es un enfermo y si está enfermo es porque tiene que estornudar. Aquí vemos entonces la importancia de las interfaces y las clases abstractas, tanto el polimorfismo y la herencia también. Espero que hayan entendido todo lo que detallamos en este video. Cualquier cosa me pueden preguntar en el canal. Y nada, hasta una próxima y espero hayan entendido todos.